¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del manejo artroscópico de la inestabilidad multidireccional del hombro. Mi nombre es el doctor Juan Antonio Alvarado de Ávila y esto es parte del curso de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua, siendo pues como titular el profesor el doctor Edmundo Berumen Nafarrate, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con este tema, que la verdad es algo poco frecuente, pero pues bueno, es interesante y bueno conocerlo. Como objetivos de la sesión, pues definir qué es la inestabilidad multidireccional y AMBRI, que es una clasificación previa o que antes teníamos como una mnemotecnia para poder clasificar esta inestabilidad. Conocer la anatomía patológica y biomecánica en la inestabilidad, las causas de por qué se produce y tratar pues conociendo estas, tratar de hacer un buen tratamiento para esto, ¿no? El diagnóstico clínico y cómo vamos a poderlo ver en imagen y conocer los tratamientos tanto quirúrgicos y no quirúrgicos y lo que se va a hacer después de la cirugía, ¿no? La inmovilización y la rehabilitación. En cuanto a la traducción, bueno, definiendo la inestabilidad multidireccional, es en aquella inestabilidad sintomática e involuntaria en más de dos direcciones. Esta puede ser inferior, anterior o posterior, ¿no? Eh, es importante definirla o diferenciarla acerca de la laxitud, que es lo que vamos a hablar ahorita. Sin embargo, pues esta es que sea sintomática y que sea en estas dos direcciones, ¿no? En medio de dos direcciones. Como les mencionaba anteriormente, teníamos una clasificación o una mnemotecnia para poder clasificar la inestabilidad multidireccional, que era AMBRI, que la clasificaba de acuerdo a su teología, que era atraumática, la multidireccional, que eran más de dos direcciones, que era bilateral, que normalmente el tratamiento era rehabilitación y cuando era quirúrgico, pues era el capsular shift, ¿no? Que es pues como una aplicatura de la cápsula inferior, y esto es parte del tratamiento quirúrgico. Sin embargo, pues como mencionaba, hay una variabilidad en cuanto a las definiciones. Esto ha ido cambiando en como tal el diagnóstico, la etiología. La patología es reciente, empieza a partir de 1980 es cuando se empezó a mencionar en las bibliografías, ¿no? Entonces, actualmente pues la prevalencia es incierta, ¿no? Y más porque pues hay pacientes que son pues, que tienen estabilidad y no son sintomáticos. Y normalmente el mayor del 80% van a responder a tratamientos no quirúrgicos como fisioterapia, ¿no? Y normalmente pues aquellos refractarios pues van a requerir cirugía, que era la inferior capsular shift. Conceptos clave, pues, mencionando que la laxitud es diferente en la inestabilidad. Normalmente la inestabilidad se da cuando aquellas compensaciones dinámicas o estáticas pues fallan, ¿no? Que es lo que normalmente los estabilizadores estáticos y dinámicos son los que nos dan esta integridad o esta armonía de la articulación glenohumeral, y cuando estas fallan pues ya pueden provocar la inestabilidad sintomática. Normalmente en la inestabilidad pura no hay datos, no hay daño en los estabilizadores, principalmente en labrum. Normalmente cuando ya hay daños labrales o patologías asociadas a la inestabilidad, como la lesión del labrum, es porque pudo haber originado un aumento traumático o nos habla acerca de la cronicidad de la inestabilidad. Entonces es importante conocer que en aquellos pacientes puros inestables, o sea, con inestabilidad multidireccional, normalmente la patología labral no se asocia, ¿no? Como mencionaba, patología secundaria labral, pues por cronicidad, y el diagnóstico es primordialmente clínico. Eh, y bueno, vamos a seguir. Como mencionaba, los estabilizadores estáticos pueden estar alterados y pueden provocar que pues, en estos pacientes sea más inestable. Principalmente la glenoides, aquella eh, profundidad que normalmente tiene la glenoides puede estar alterada y puede estar también un poco más plana, y se pierde esta estabilidad de bumper que se produce meramente por la articulación y el labrum, ¿no? También, como mencionaba, la glenoides es más plana y el labrum pequeño, y la profundidad de la articulación pues se ve disminuida. También la versión glenoidea, que funde como un estabilizador estático, también puede estar disminuida,
Y los ligamentos glenumerales, tanto lo superior, medio, inferior, pues también pueden estar alterados tanto en su formación por el tipo de colágeno que tienen, o que pueden estar meramente laxos, ¿no? Entonces tienen menor resistencia a las traslaciones de la cabeza humeral. En cuanto a los estabilizadores dinámicos, el manguito rotador pues pierde este efecto o este mecanismo de concavity compression, que al momento de los movimientos producen movimientos principalmente de abducción, producen esta compresión hacia la glenoides. Y entonces puede provocar que alteraciones de la contractura de los músculos del manguito rotador, y que estos pues pierden esta función. También lo que son los músculos de la base escapular también pueden estar alterados, pueden provocar una discinesia escapulotorácica, y ahí secundariamente pues provocar una inestabilidad. También se ha visto que el control neuromuscular puede estar alterado. Incluso hay estudios donde mencionan que las electromiografías pueden estar alteradas de los músculos alrededor del hombro, por lo que se pierde esta propiocepción normal del paciente, ¿no? Y hace que pueda provocar esta inestabilidad. Y mencionaba que también puede haber estas diferencias histoquímicas en la formación del colágeno y de la elastina en los músculos y estabilizadores estáticos del hombro. Entonces, hay tanto factores propios del paciente que pues no se pueden marcar y que se pueden cambiar, y factores mecánicos, ¿no? Entonces es una etiología multifactorial, por lo cual lo hace pues también a veces complejo el tratamiento quirúrgico. Algo que normalmente también puede estar dentro de la fisiopatología de la inestabilidad multidireccional es que normalmente hay demasiado tejido dentro de la articulación, principalmente que es a causa o de origen de la cápsula inferior, ¿no? Entonces es una formación importante de la cápsula, lo que hace que espacio que donde debe haber menos tejido, más líquido, pierda esa presión negativa. Entonces, a mayor volumen capsular, menor presión negativa y mayor inestabilidad. Entonces, el venting, que es como formar una ventana dentro de la articulación, pues elimina la succión incluso después del tratamiento de invicación o de la aplicatura. Y el complejo capsulolabral pues va a producir menos efecto de bumper, ¿no? Que es lo que hablábamos acerca de los estabilizadores estáticos. Entonces, pues son muchos factores, y todo esto pues conlleva a que ir pensando hacia dónde vamos a ir hacia el tratamiento, ¿no? Conocer la causa, si es mecánica, si es meramente de mucho tejido capsular, o hay alguna disinesia muscular. Entonces, conocer bien la causa para dar un buen tratamiento o una causa específica al paciente, ¿no? En cuanto a la evolución clínica, pues normalmente que muy importante la historia clínica, la historia del dolor, tipo de dolor, si hay inestabilidad en los menores, en pacientes menores de 30 años. Normalmente es frecuente que estos pacientes de inestabilidad se presenten a esta edad y tengan mayor rendimiento físico, o que incluso puedan tener algunas parestesias ocasionales debido a esta laxitud ¿cómo se llama? Del plexo braquial, ¿no? Entonces, normalmente no se asocia a dolor, como les mencionaba al principio. Si el paciente tiene dolor, hay que ir pensando que probablemente haya una lesión asociada a la inestabilidad, principalmente labral, que haya una lesión traumática del labrum, o que se haya algún otro tipo de lesión, ¿no? Ya sea avulsiones, lesiones tipo SLAP, todas las lesiones intracapsulares. Los criterios de Beighton que son importantes para conocer o diagnosticar el paciente con hiperlaxitud, como se ve aquí en la imagen, pues aquellos donde tienen hiperextensión del codo, la flexión del pulgar hacia el antebrazo, la flexión de más bien la extensión de los metacarpianos los falanges sobre los metacarpianos. Entonces, y el recurvatum de la rodilla, ¿no? Entonces, todos estos criterios que son de laxitud, pues conocer que puede tener este paciente.
En cuanto a la inspección, la atrofia muscular, que haya simetría de ambos hombros. Como mencionaba al principio, normalmente es bilateral. El paciente con inestabilidad multidireccional o con laxitud es bilateral, ¿no? Cuando ya es meramente de un lado, pues hay que pensar en lesiones, ¿no?, asociadas. Entonces, y un signo muy clásico que vemos en estos pacientes, donde se le da una pequeña tracción a 0 grados de abducción del brazo o del hombro, se le hace una tracción y podemos ver este orificio, surco que se forma entre el acromion y la cabeza humeral. Incluso esto también lo podemos medir por grado, ¿no?, en 3 centímetros. Cuando es mayor de una cruz, 2 cruces y 3 cruces. Es cuando de menor a 1 centímetro, de 2 a 3 y mayor a 3 centímetros. Y pues bueno, esto nos habla acerca de la laxitud de la cápsula inferior, ¿verdad? Y pues bueno, también también lo podemos hacer a rotación externa, ¿no? Si se forma este signo, este surco, mayor a 30 grados de rotación externa, también nos habla acerca de la laxitud del intervalo de los rotadores, que incluso es parte del tratamiento, o bueno, incluso existe que es un cierre del pliegue o del intervalo de los rotadores. Y es importante diferenciar a aquellos pacientes que son los dislocadores voluntarios, ya que estos pacientes, tanto que tienen factores psiquiátricos y también que van a tener un peor pronóstico quirúrgico, ¿no?, un peor pronóstico en cuanto a resultados quirúrgicos. En cuanto a la radiografía, en cuanto a imagen, pues bueno, las radiografías normalmente nos sirven para descartar lesiones asociadas. Principalmente cuando ellos son lesiones crónicas, cuando hay una lesión de Hill-Sachs o hay avulsiones de los ligamentos glenomerales. En cuanto a la resonancia magnética o la artroresonancia, nos ayuda mucho, ya que podemos medir el volumen capsular, las condiciones del labrum y cómo se encuentra los músculos, ¿no?, del manguito rotador, y también medir el intervalo de los rotadores. Como menciona que se puede estar demasiado abierto este intervalo y puede provocar la inestabilidad hacia anterior. En cuanto a la tomografía, es meramente cuando sospechamos de algún defecto óseo o que también la versión glenoidea está alterada, pues es importante hacerla, ¿no? Y en fracasos previos, evaluar, por ejemplo, si ya tiene antecedentes de cirugías, si se hace una nueva resonancia, evaluar las lesiones subescapulares o cómo se encuentran los rotadores, ¿no?, los tendones. Principalmente porque las lesiones asociadas de subescapular pues pueden estar frecuentes después del tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque puede haber, ahorita vamos a ver que en la aplicatura de la capsular shift podemos incluso en ese tratamiento lesionar el tendón del subescapular. Y aquí en la artroresonancia pues vemos cómo de la izquierda, cómo todo este tejido volumen que se aumenta en la parte inferior de la cápsula es el volumen que todo tejido que se encuentra intracapsular y que pues es redundante y puede perder la presión negativa de esta articulación. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues principalmente siempre iniciar con una rehabilitación estructurada, en cual pues vamos a tener o que esté guiada hacia el control escapular, la propiocepción y la fuerza del manguito rotador. Como mencionaba, músculos escapulotorácicos aquella disinesia escapulotorácica, pues es importante mejorarla para que pues los estabilizadores dinámicos mejoren y ayuden hacia esta estabilidad. En cuanto a la procepción, para mejorar los ejercicios estos ejercicios neuromusculares para que nos ayuden hacia la propiocepción, y principalmente el estabilizador dinámico como el manguito rotador, ¿no? Cuando el dolor es predominante o hay pues aparte de la inestabilidad, hay dolor, principalmente como mencionaba, siempre descartar otras causas de posible inestabilidad, lo cual puede hacer pacientes que pues tengan laxitud y que y que la inestabilidad pudo haber sido provocada por una luxación inicial, ¿verdad? Y entonces en estos pacientes a lo mejor ya pueden tener lesiones del labrum que son o sea, que ya hay una causa de la inestabilidad, que no es como tal la laxitud o el tejido abundante intracapsular.
En aquellos pacientes donde ya se les dio tratamiento y donde más de 6 meses sin mejoría después del tratamiento conservador con terapia física, pues ya hay que ofrecer una estabilización tanto abierta o artroscópica. Y hay que individualizar según la dirección primaria de la inestabilidad. Entonces, incluso eso es importante identificar antes del tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque esto va a ser la secuencia de tu tratamiento quirúrgico, de tu aplicatura. Siempre se inicia con donde es la mayor inestabilidad, ¿no? La dirección. Entonces, este es un algoritmo que venía ahí en el libro, en el cual pues nos habla acerca del tratamiento según el cuadro del paciente, ¿no? Mencionaba aquí, por ejemplo, si el paciente es asintomático y fue un encuentro o hallazgo incidental, el tratamiento es meramente conservador. Cuando ya el paciente es sintomático y hay dolor, cuando los hallazgos son asimétricos, considerar pues, lesiones del labrum, Bankart, todas lesiones intracapsulares, y el tratamiento va dirigido hacia la patología que se encuentra, ¿no? O sea, pues, la causa del dolor. Cuando hay dolor y los hallazgos son simétricos, considerar micotraumas, patología del panguito rotador o patología de la columna cervical, ¿no? Entonces, el tratamiento menciona aquí que normalmente es rehabilitación, perdón, y si se requiere tratamiento quirúrgico, que sea de acuerdo a lo que se necesita. Cuando es paciente sintomático con inestabilidad, si los hallazgos son asimétricos, considerar lesiones mecánicas como lesiones de labrum, de Bankart, lesiones tipo SLAP, y el tratamiento va dirigido quirúrgico hacia la causa que está provocando esa inestabilidad. Y cuando son simétricos, considerar, por ejemplo, el paciente sintomático con inestabilidad, que es donde pues, va a ser el paciente con inestabilidad multidireccional, considerar este origen de la causa, y principalmente el tratamiento es rehabilitación, ¿no? Cuando ya después del tratamiento de rehabilitación no mejora, el tratamiento quirúrgico, pues nuevamente que se hace en la inestabilidad multidireccional, es el capsular shift, y con el cierre o no del intervalo rotador. Y cuando hay dolor e inestabilidad, cuando son hallazgos asimétricos, normalmente lesiones mecánicas del labrum, lesiones intercapsulares, y tratar la causa, ¿no? Cuando son simétricos, principalmente considerar inestabilidad multidireccional y ser el tratamiento principal siempre iniciar con terapia física, y si no, pues ya tratamiento quirúrgico. Entonces, en la primera línea, que es la rehabilitación, el enfoque es a la reeducación escapular o de los músculos escapulotorácicos, fuerzas en medio arco de movimiento, principalmente en la abducción y rotación externa, que son los principales sitios donde se puede encontrar la inestabilidad, dirigida también hacia mejorar la propiocepción y el control motor de los músculos y evitar las posiciones provocativas, ¿no? En cuanto a sus resultados, tiene una mayor o una buena respuesta al tratamiento cuando es meramente inestabilidad multidireccional. Mayor al 80% puede ser de buena hacia excelente. Normalmente se recomienda que sea de hasta 6 meses antes de indicar una cirugía. Y candidatos a cirugía pues van a ser aquellos que sean refractarios con una inestabilidad funcional. En cuanto a la cirugía artroscópica, esta es meramente una aplicatura, una aplicatura de la cápsula, este tejido redundante de la cápsula que puede ser causa de la inestabilidad, donde inicialmente se inicia pues con una abrasión capsular. ¿Qué quiere decir esto? Que se forma o que hace como un raspado de la cápsula para tratar de tener una mejor respuesta de la cápsula o una cicatrización adecuada. Y debe ser una aplicatura secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Iniciar, siempre, como mencionaba hace rato, iniciar con la principal lado de la inestabilidad. Si la principal inestabilidad es anterior, se inicia con la aplicatura de la cápsula anterior, y siempre ir también de abajo hacia arriba, ya que si empiezas a cerrar de arriba hacia abajo, pues puede provocar que haya menor visión y sea después que sea mucho más complejo ir haciendo la aplicatura secuencial, ¿no? Mencionaba iniciar en la dirección primaria en la estabilidad y la progresión que sea de inferior hacia superior. Y bueno, ya una vez que se termine con el lado inestable, se continúa con la parte posterior,
Y lo ideal es llegar hasta que se haga una balance o donde la cabeza humeral se encuentre exactamente céntrica en la glenoide, ¿no? Aquí tenemos estas imágenes, donde la imagen izquierda es una imagen artroscópica, donde la parte anterior se ve cómo se encuentra con la raspa, está haciendo como un raspado de la cápsula anterior. Incluso, bueno, él es del labrum y la glenoides, aquí se encuentra en esta imagen. Entonces va a ser una aplicatura secuencial anterior y va de inferior hacia superior. En esta imagen, en la primera imagen de arriba, de arriba y la derecha, se ve cómo se está pasando la sutura a través de la cápsula anterior y cómo después hace como esta unión pues sí, con todo sutura en la artroscopía, y se ve como ya en la imagen de la derecha está este cierre o esta aplicatura de la cápsula, incluso lo llega hasta el labrum, ¿no? Incluso menciona que no hay como una de qué tanto se puede aplicar. Normalmente menciona que con 3 suturas, tanto anterior como posterior, es adecuado. Mayor a esto se pierde o se hace con mayor presión y mucha restricción de movimiento. Entonces, pero sí, bueno, menciona que incluso si se necesitan más para provocar esta buena tensión de la articulación, pues se pueden utilizar, ¿no? Esto es en la parte anterior, y después en las imágenes de acá abajo pues se ve como ya está en la parte posterior. Aquí incluso se utilizan tres suturas, y se ve como la cabeza en la imagen de la derecha inferior, cómo se centra la cabeza sobre la glena, ¿no? Entonces ese es meramente este tratamiento artroscópico de aplicatura de la cápsula. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el tratamiento artroscópico? Pues bueno, que el nervio axilar está a 12.4 milímetros en la punta, bueno, inferior hacia la zona de las 6 en la glena. Entonces, tener en cuenta que podemos tener lesiones del nervio axilar. ¿Cómo se puede disminuir este riesgo? Provocando que cuando se hace la aplicatura, hacer una rotación externa de la glena y una pequeña tracción, pues esto disminuye, aumenta el espacio que hay entre esta zona y el nervio axilar. Las suturas alrededor de la cápsula y pueden estar fijas entre la cápsula con el labrum, o incluso provocar o hacer anclas glenoideas, ¿no? Como mencionaba, no hay un número total de suturas o una configuración, o ni tampoco cuál es el material óptimo para hacer la aplicatura. Normalmente, como mencionaba, pueden ser mayor a 3 o mayor o igual a 3 según la laxitud. Entonces, incluso si se llegara a ser necesario más anclas o más suturas, se pueden utilizar sin problema. Algo que está en boga, que es controvertido, pues es el cierre del intervalo de los rotadores, este espacio que se forma entre el supraespinoso y el subescapular, ya que pues en cuanto a su fisiopatología como tal de la inestabilidad multidireccional, sí puede provocar cierta inestabilidad. Sin embargo, si se ha visto que si se cierra, pues puede disminuir la rotación externa del paciente, y esto pues puede provocar esta limitación en los movimientos del paciente, ¿no? Actualmente menciona que la evidencia clínica es limitada, menor rotación externa, y cuando se hacen los cierres es de medial a lateral, de superior a inferior. Cuando se hace el cierre es importante colocar el brazo en los 20 a 30 grados de rotación externa para que pueda provocar este movimiento y no se limite, ya que si se hace una abducción de 0 grados, o sea, una abducción neutra, pues puedes provocar que sea una sobretensión y y aumentas la rigidez de los movimientos, ¿no? Y en el posoperatorio, normalmente pues hay una inmovilización y una rehabilitación. El cabestrillo lo vamos a utilizar 6 semanas, más, e incluso puede ser más si la articulación aún después del tratamiento queda laxa. Normalmente es lento el avance o la respuesta. Tenemos que ir disminuyendo la rigidez de acuerdo con el tipo de los movimientos, o sea, tratando de hacer movimientos, ¿no? Es preferible
o sea, para tratar de disminuir esa laxitud residual. En cuanto a la recuperación de la movilidad, puede ser hasta 6 meses, entonces como mencionaba es un avance lento. Y el enfoque para la rehabilitación es que sea una progresión tanto de fuerza y este control neuromuscular, ¿no? Principalmente la propiocepción del paciente. Y bueno, pues el mensaje es clave, pues como mencionaba al principio, el diagnóstico es clínico, la historia más la exploración, normalmente la rehabilitación es el pilar del tratamiento y solamente cirugía para aquellos que mayor a 6 meses hay aún inestabilidad. Normalmente cuando es cirugía en la aplicatura es la aplicatura o el capsular shift es el principal tratamiento artroscópico y principalmente proteger el nervio axilar y evitar la sobretensión o sobreapretar la articulación, ¿no? En cuanto a la rehabilitación es lento con foco en los músculos escapulotorácicos y la propiocepción.